Estamos conversando con el licenciado Rubén Morales Monroy, quien en 2 oportunidades en diferentes gobiernos ha servido el cargo de ministro de Economía. Es decir, él entregó este cargo recientemente y nos está exponiendo los planes que tenía para llevar adelante los logros de su gestión en segunda oportunidad y por supuesto las cosas que quedaron pendientes por temas de tiempo. Licenciado Morales, ¿qué grado de avance se logró en el aspecto de la integración centroamericana? Bueno, en el caso de la integración centroamericana hay diferentes procesos que se están llevando simultáneamente. Un primer proceso que es el más antiguo, que está desde su origen en los años 50, 60 de la integración regional y que es la administración, digamos, del libre comercio. Al día de hoy es importante informar o compartir que en el comercio centroamericano es libre, que esto quiere decir que no se cobran aranceles entre los países de la región centroamericana. Si algún país tiene algún impuesto interno como el IVA, en el caso de Guatemala, pues ese IVA se sigue pagando, pero los aranceles ya no se están cobrando entre los países. Entonces, ese es libre comercio a nivel regional y ese libre comercio es el que se administra en este momento. Sobre esa base se establecen muchas veces, se acuerdan, por ejemplo, reglamentos técnicos entre los diferentes países que sirven para establecer normativa técnica para ciertos productos. Por ejemplo, ¿qué debe decir en un empaque? ¿Cuál es la fórmula que debe tener un producto para que no sea dañina al ambiente o a la salud? Ese tipo de medidas técnicas también se discuten en este momento. Y un tercer elemento importante, aunque no son los únicos, pero un tercer elemento importante es toda la gestión aduanera entre los países, la facilitación del comercio en frontera, esos pasos fronterizos en donde se están haciendo esfuerzos desde la coordinación también de la SIECA, la Secretaría de Integración Económica, para implementar una estrategia de facilitación comercial, ¿verdad? Todos los procesos que hay en frontera entre un país y otro. Entonces este es un primer proceso, el más antiguo y sobre el que se va siempre trabajando y perfeccionando. Un segundo proceso es un esfuerzo también a nivel regional para avanzar hacia la unión aduanera. Sobre esto también se ha estado avanzando de manera gradual, más lento, digamos, de lo que se quisiera, pero tal vez el más relevante para mí, en mi opinión, es la unión aduanera que se acordó con Honduras ya de hace varios años, que está vigente y que se está implementando poco a poco y que esperamos se tenía considerado que se implemente definitivamente entre junio y julio de este año. En el caso de la unión aduanera con Honduras, para ejemplificar de mejor manera cómo beneficia la unión aduanera entre dos países, es un equivalente a que así como hoy le vendo de Guatemala a Escuintla o de Quetzaltenango a Petén como una operación nacional, de la misma manera va a ser la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Esto significa que ya no van a ser exportaciones e importaciones, ya no van a ser operaciones de comercio internacional, sino que se vuelven simplemente transacciones como que fueran entre dos departamentos de Guatemala. Entonces, esto creo yo que es un ejemplo fácil, una forma fácil de explicar cuáles son los beneficios de la unión aduanera. Y sobre eso, pues hemos estado avanzando, se ha estado avanzando como país de una manera muy, muy consistente, un extraordinario acuerdo y respaldo, una misma visión que se tuvo con el gobierno de Honduras, con la Secretaría de Economía de Honduras, y sobre eso es que se ha estado trabajando bastante. Así que los beneficios de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras pues son muy importantes, son muy favorables, ayudarán al crecimiento económico y particularmente beneficiar a la pequeña y mediana empresa. Es muy importante y quizás sin el apoyo del presidente actual de Honduras, don Juan Orlando Hernández, no se hubiera logrado lo que se logró. Es decir, por supuesto, nosotros como guatemaltecos también a través de nuestras respectivas autoridades hicimos nuestra parte. Licenciado Rubén Morales, hay un tema que
que preocupa demasiado a la población y que ya está llegando a producir cierta inquietud es el tema del desempleo. Y al hablar de desempleo, también es obligado a hablar de inversión nacional y también de inversión extranjera. Sí. Es decir, ¿qué se puede hacer en esos temas tan delicados, digamos, porque queremos atraer inversión, ya sea nacional o extranjera, pero ahí tenemos que hablar de certeza jurídica, tenemos que hablar de seguridad en diferentes formas del transporte de las mercaderías, de las personas, etcétera. Y si no tenemos inversión de la clase que sea, local o foránea, pues no se generan nuevos empleos. ¿Qué nos puede platicar sobre ese tema tan importante para miles y miles de personas que nos están escuchando por el 96.1 de Radio Nuevo Mundo y nos están viendo por el canal 29 de Claro y el canal 42 de Tigo? Sobre el desempleo, ¿qué nos puede decir, licenciado Morales? Sí, el desempleo es una de las prioridades establecidas, o más bien el empleo, es una de las prioridades establecidas en la política económica, porque está dirigido o se está tomando en cuenta, privilegiando a los jóvenes. Este grupo de la sociedad, de los jóvenes que necesitan tener más oportunidades, pues porque los jóvenes nosotros los identificamos como prioritarios en la política económica, porque para los jóvenes pues básicamente quedan dos opciones. Una es migrar a Estados Unidos y la otra es incorporarse a las pandillas y eso es lamentable, cualquiera de las dos cosas que suceden. Entonces el tema del desempleo se estableció, digamos, como una de las principales preocupaciones en la política económica. ¿Qué se empezó a hacer durante esta gestión y como país deberíamos todos trabajar en función de la generación de oportunidades para el empleo? Creo que una de las principales medidas o retos que tenemos como Guatemala está en mayor inversión en infraestructura. Y esto porque la infraestructura en el país, esto es histórico, no es reciente, sino que esto es de hace muchos años. La infraestructura, gran parte de la infraestructura en el país, la infraestructura de comunicación, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, es prácticamente la misma desde hace muchísimos años. Y nosotros podemos visualizar, y lo hemos vivido, en el sentido de que es la misma carretera, pero hay mucha mayor población, mucha más población. Entonces hay más vehículos, más transporte sobre la misma carretera. Y nosotros lo vemos entonces en el problema del tráfico en la ciudad de Guatemala, en otras ciudades del país. Pero por ejemplo, si alguien ha circulado por 4 caminos, este cruce que está allá en Quetzaltenango y Totonicapán, se da cuenta que es la misma infraestructura, pero con una cantidad muchísimo mayor de transporte. Entonces, hay una necesidad de invertir en infraestructura, porque esto genera empleo también, la construcción es muy importante, pero el hecho de que una carretera se amplíe, se duplique o se triplique, le genera más productividad a las empresas, que al final la empresa privada es la que genera el empleo real. Entonces, al ampliar la infraestructura, la empresa privada es más productiva, tiene oportunidad de crecer, de ampliar sus operaciones y de esta manera pues generar más condiciones de empleo. Este es tal vez lo que yo me atrevería a decir, que la infraestructura en el país ha sido desde hace muchos años, lamentablemente, como el embudo en donde no nos permite crecer. Así que esa es una de las prioridades como país que tenemos en este momento, pero que tenemos a futuro en el mediano y largo plazo. El otro punto importante es toda la calidad del recurso humano de Guatemala. Se han hecho esfuerzos a nivel nacional también desde hace mucho tiempo en mejorar la calidad del recurso humano, y quiero poner un ejemplo, lo compartí ayer en otra actividad, y la necesidad de mejorar el recurso humano
yo hablo de tres competencias, digamos, que son importantes. La primera es el inglés. El inglés es indispensable que lo adoptemos en Guatemala como una herramienta de empleabilidad. Es decir, en la medida que nosotros tenemos más recurso humano bilingüe, particularmente inglés, en esa medida van a haber también más oportunidades, porque en este mundo del mercado global se necesita cada vez más recurso humano bilingüe, y hay un sector que genera muchas oportunidades de empleo, y que si tuviera recurso humano bilingüe, si hubiera en Guatemala mucha mayor gente bilingüe, pues habrían más oportunidades de empleo, y es el sector de los famosos contact centers. Otro sector importante que demanda gente bilingüe es el turismo. ¿Verdad? Nosotros vemos que si queremos atraer turistas al país, no importa su origen, la gran mayoría de estos turistas habla el inglés. Entonces, el tema del inglés es muy importante para generar condiciones al país y con esto pues mejorar la calidad del recurso humano. Un segundo elemento en la mejora del recurso humano es la enseñanza de las matemáticas. Gran cantidad de sectores productivos que están generando nuevas condiciones de empleo, a lo que se le dice el trabajo del futuro, los trabajos del futuro, es que están necesitando gente que tenga mucha competencia en las matemáticas. Y esta es una oportunidad que entonces permite atraer empresas que requieren personal bilingüe con capacidades de matemáticas también, y esto genera más condiciones de empleo. Y un tercer elemento para la mejora del recurso humano es todo lo relacionado a la programación, a lo que se le llama las tecnologías de la información y las comunicaciones, todo lo relacionado al uso, el manejo adecuado, eficiente de computadoras. Entonces estos tres elementos son los que generan mejores condiciones del recurso humano, les dan herramientas de empleabilidad, pero algo muy importante, las personas, los trabajadores, los técnicos que cuentan con estas tres competencias, pues sus oportunidades de salario son muchísimo mayores en Guatemala o en cualquier parte del mundo. Así que yo me quedaría, digamos que en este momento, en compartir que la infraestructura es algo que necesitamos para la productividad del país, para un mayor crecimiento, y también el perfeccionamiento del recurso humano. Licenciado Morales, de alguna forma usted se está refiriendo a lo que se le llama competitividad. Es correcto, sí. Es decir, sí. Dentro del tema de competitividad es obligado a hablar de la tasa de cambio, porque ya exportamos anualmente 10.465 millones de dólares estadounidenses. Sí. Es decir, a este momento nuestros exportadores están recibiendo menos quetzales. Tenemos el caso de países que en alguna forma sobrevaloraron su moneda en algún momento, y entendemos que esto es parte de la política económica que está establecida inclusive en leyes, y que dentro de todo eso está un resultado neto del Banco Central que se le llama deficiencias operativas, que en otras palabras es pérdida, lo que se perdió, y que el Estado a través del Ministerio de Finanzas se lo tiene que reintegrar con bonos del Tesoro o con instrumentos financieros. ¿Qué nos puede comentar de esa tasa de cambio en términos de competitividad, licenciado Morales? Sí, el tipo de cambio en el país, pues los últimos meses hemos visto cómo el quetzal se ha apreciado respecto del dólar. Pasó, digamos, de una tasa aproximadamente de 7.60 a 7.33, 7.34 en las últimas semanas, y esto obedece a que hay una gran oferta de dólares en el mercado guatemalteco. La principal fuente, digamos, de esta sobreoferta de dólares es producto de las remesas que los guatemaltecos migrantes en Estados Unidos pues envían para acá y envían a Guatemala, y esto ha generado que esa sobreoferta pues genere la apreciación del quetzal, ¿verdad? Que pase de 7.60 a 7.35.
poner números redondos. Al hablar de una sobreoferta de la moneda, en este caso dólar estadounidense, ¿no valdría la pena pensar en dolarizar la deuda interna por esa sobreoferta? Digamos que de las medidas que tomó el Banco de Guatemala, cuando se vio, digamos, cómo estaban creciendo el ingreso de remesas al país, porque en enero, por ejemplo, las remesas crecieron un poco más del 20%, algo que pues no había sucedido en mucho tiempo. En febrero, en marzo, también estuvieron creciendo alrededor del 14-15%. Y entre esas medidas, el Banco de Guatemala, de las medidas que hizo fue, primero, ampliar el horario, ¿verdad?, para poder realizar operaciones, incrementar, asignar una nueva oportunidad para la compra de dólares en el mercado nacional, y también la emisión de algunos bonos. Con estas tres medidas que se aprobaron en Junta Monetaria, que el Banco de Guatemala impulsó, se logró esa estabilidad del tipo de cambio en un 7.35, 7.34, ya de unos 2 meses para acá. Pero algo muy importante que yo quiero resaltar es que en Guatemala, digamos que nos acostumbramos, si se puede decir, a que el tipo de cambio había estado muy estable durante varios años. Es decir, sin una variación muy importante. Cuando empiezan a crecer las remesas hacia Guatemala, se supone que los guatemaltecos, pues preocupados por su situación migratoria en Estados Unidos, deciden enviar más remesas al país. Cuando empiezan a ingresar muchas más remesas y se empieza a apreciar, empieza a bajar, digamos, de 7.60, 7.50, 40, etcétera, viene la sorpresa, porque en general, pues en Guatemala ha habido una estabilidad del tipo de cambio. Lo más que se ha apreciado el quetzal respecto del dólar ha sido el 5%, que no es mucho, que no es de preocuparse. Por supuesto que sí afecta a la actividad productiva del país, afecta en 5% a las exportaciones y le afecta incluso a los mismos guatemaltecos que reciben remesas de sus familiares que están en Estados Unidos. Pero al final de cuentas, ese 5% verdaderamente no es de preocuparse. Y en las conversaciones que yo tuve particularmente con Banco de Guatemala, nos trasladaban eso, ¿verdad? De que 5% no es de preocuparse. Un porcentaje mayor, pues sí. Disculpe, pero no significa. Licenciado Morales, tenemos que ir a un nuevo corte, pero continuaremos conversando sobre este tema tan importante. Vamos a un breve corte, enseguida volvemos. Con gusto, gracias.